Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Bueno, se puso interesante, ¿no es cierto? Sí. Ahora prometiste el doctor Héctor Recalde, que estaba ahí contenido. Estaba como espectador, ¿eh? ¿Estaba como espectador, doctor? Sí. Escuchando las dos posiciones. Yo creo que es cierto que hay algunas situaciones injustas de que aquel que puede pagar, paga menos. Pero me parece que lo que hay que corregir es eso. No el que no puede pagar, que pague más. Pues la reacción, uno lo ha visto, por supuesto no hice encuestas, pero veo pequeños establecimientos que cierran, una panadería de mi barrio, que tenía 8 empleados y cerró. Y veo las facturas que vienen con aumentos enormes. Y no me parece razonable eso. Ahí no hay gradualidad. Y incluso el tema de los subsidios es un cuento chino. Porque realmente todos los países del mundo estamos en el lugar número 70 hacia abajo en proporción a la cantidad de dólares por persona que se paga, que se cobran como subsidios. Me parece que hay que corregirlo de otra manera. Esta que hizo el gobierno no es la manera adecuada. Y además no hubo un debate. Lo que decía Carlos Castañeto, cuando le preguntó, Gioja le preguntó al ministro, ¿cuánto es el valor en boca de pozo? Y no supo explicarlo. Pero la verdad, no solamente eso, hay una falta de sensibilidad de algunos ministros que es asombroso, los que tienen su mayor patrimonio en el exterior y no tienen confianza en la Argentina. Eso no es, por lo menos que se calle, que no lo digan. Héctor, te llevo a un tema que es tu especialidad. El mío, por favor. Y que es el tema que viene. No, porque el Fondo Monetario en esto del crédito stand-by tiene exigencias que apunta a lo que ellos llaman reformas estructurales y una de ellas, se supone importante, va a ser la reforma laboral. El gobierno la había intentado pasar, después se frenó, quedó ahí. ¿Qué te parece? Hubo 4 proyectos. Al final, el que se instaló, en realidad no lo presentó el Poder Ejecutivo, sino creo que fue el senador Pinedo. Varios senadores de Cambiemos lo presentaron. En primer lugar, yo creo en la institucionalidad. Si no somos competitivos por razones de derechos que la Constitución y las leyes le otorgan a los trabajadores, modifiquemos la Constitución. Pero no lo busquemos con excusas, no violemos. Este proyecto viola absolutamente la Constitución Nacional. Y tal vez lo más grave es el blanqueo. Porque el blanqueo tiene un buen nombre. ¿Quién no quiere que los trabajadores no registrados se registren? Obviamente, este gobierno aumentó el trabajo en negro, que estaba en el 32%, al 34,5%. O sea, mala actuación. Pero cuando uno ve que bajan absolutamente las multas, que le sacan las reparaciones al trabajador en negro, que estuvo trabajando con menos sueldo que el que está en blanco, que no tiene obra social, no tiene una RT, no tiene una copia de un recibo para comprar un electrodoméstico a crédito. Le sacan todas las reparaciones. ¿Y saben quién les dio las reparaciones? Menem en 1991 y De la Rúa en el 2000. Y Macri con este proyecto de ley le saca esas reparaciones. Cuando usted baja las sanciones, las multas, las reparaciones, las indemnizaciones, abarata las sanciones en el caso que lo pesquen. Y con esta característica, si el mal empleador evasor, 4,5 millones de trabajadores en negro, ve que le resulta más barato tener un trabajador en negro que pagar las multas si lo pescan, va a hacer eso, va a contratar en negro. O sea, el futuro es bastante siniestro en este sentido, con un agravante que yo no sé si es perversión o error. El único que puede empezar el proceso de fiscalización es el trabajador en negro. Si ahora tiene miedo a reclamar por el temor al despido, y teniendo indemnizaciones, porque tienen estas que le acabo de decir, le sacan esas indemnizaciones, no hay más evasores imputados. Doctor, la semana pasada hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia
referido a un monotributista que tenía dependencia técnica, dependencia económica y dependencia jurídica. Son los tres aspectos que hacen a la relación de dependencia, para no aburrir. Es una clase en la facultad. Bueno, para no aburrir, pero a ver, cuéntenos un poco su interpretación de ese fallo. No, yo lo estuve analizando, estuve viendo la sentencia, no vi el expediente, pero los mismos considerando la sentencia explica por qué no tendría que haber salido como salió. ¿Ah, porque sí? dice exactamente, era un médico cirujano Sí. del hospital alemán. Dice que trabajaba todos los días en el hospital alemán, que las operaciones las hacía en los quirófanos del hospital alemán, que los pacientes no eran propios. Se daban ahí, y que el único ingreso que tenía en su vida era el que venía del hospital alemán. Si no hay relación de dependencia, utilizan, me parece a mí, yo quiero ser bueno. Pero a ver, la pregunta viene del... Hay relación de dependencia ahí. Bueno, pero dejando de lado el caso puntual, si la tendencia que la justicia quiere ir para ese lado. Me agarro de eso, es el caso puntual que resuelven, punto. Es decir, si hay un tornero en un taller mecánico, por más que le pongan un guardapolvo delante y digan que es un autónomo, un cuentapropista porque firma facturas, es un trabajador en relación de dependencia, ni la Corte, aún con esta sentencia, le negaría la relación de dependencia. Por eso digo que lo que pienso, así como con onda, digamos, ¿no? Con la Corte, es que era un hospital que presta servicios de salud y era un profesional, y entonces como si fueran iguales, no son. Y Héctor, te llevo un poco al plano político de esto. Digo, yo creo que va a haber una presión fuerte en este contexto para pasar esa ley de flexibilización que vos estás describiendo. ¿Te parece que hay espacio, hay margen para No, yo creo que no, porque ya la Confederación General del Trabajo y todas las otras centrales sindicales, está bastante desperdigado el movimiento obrero, pero todos, acá se juntaron todos, en contra de esta flexibilización laboral. Y ya Pichetto en el Senado dijo que iba a seguir lo que la CGT decidiera. Así que creo, tal vez hay un poco de voluntarismo, que no va a pasar. Pero además está preñada de inconstitucionalidades, porque el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional habla de la progresividad de los derechos con justicia social. Incorpora el principio de justicia social con jerarquía constitucional. Y cuando se degrada, cuando se bajan las indemnizaciones, se bajan las reparaciones, etcétera, etcétera, evidentemente está contrariando la Constitución Nacional. Ojo con la industria del juicio, ¿eh? El que vota una ley inconstitucional está favoreciendo lo que ellos llaman la industria del juicio. Y yo no tengo ningún empacho en defender a todos los trabajadores cuando violan su derecho. Y que me llamen la mafia, que llamen lo que quieran. Yo lo voy a seguir haciendo. Bueno, pasamos a los temas económicos. Gabriel Rubinstein. Bueno, dos temas. Uno, suposiciones de las tarifas. El caso, bueno, escuchó la pregunta que le hicimos a ambos. Por un lado, si estaban atrasadas, y por otro lado, si no se le fue la mano. Utilizamos un lenguaje de la calle y no técnico. ¿Cuál es la visión suya como economista? Yo creo que estaríamos llegando en algunos casos a 75% del costo de las tarifas, de reconocer con tarifas el costo. Me parece que el tema de reducir subsidios era ineludible, que era una política muy desacertada la de mantener altísimos subsidios y por todo el tiempo. Una cosa fue la emergencia del 2001 y otra cosa es tenerlo hasta el 2017. Eso fue para mí un desatino muy grande. Después, bueno, a veces puede plantearse si tarifa plana, no tarifa plana, si puede ser un poquito menos, digamos, un ritmo un poco menor, pero si todavía hay que recomponer, si todavía queda una porción de las tarifas que no se ajustan al costo, lo que veo difícil es que poder decir que tienen que ir de la mano de los salarios, porque justamente todavía es un precio relativo que hay que recomponer. Entonces me parece que se puede buscar más gradualismo, pero no decir, bueno, se terminó, no hay más ajuste de tarifas o solo puede subir por el salario. Eso es un tema que me parece que más allá de que claramente es un tema costoso y que a nadie nos gusta pagar tarifas cada vez más altas, hay que reconocer que se está corrigiendo un tema que había que corregir. Eso en cuanto a tarifas. Gabriel, ¿cómo ves este retorno a pedir al Fondo Monetario Internacional? Bueno, claramente expresa una situación de bastante emergencia o de gran preocupación ante la corrida que se desató, y podemos discutir, pero había que recurrir ahora, en todo caso no podía haber sido después. También estaban las posiciones que decían que para salir del cepo era conveniente tener un paraguas con el Fondo Monetario.
Yo creo que más allá de esa discusión, me parece un ejercicio de humildad del gobierno reconocer que está en problemas y que necesita ayuda. Digamos, somos un país vulnerable, puede haber sido por una razón o por otra, acá vos lo mencionaste, que subió un poquito la tasa afuera, que subieron el real y otras monedas, un tema de gatilló el tema de la renta financiera, pero más allá de cómo gatillan los problemas, somos un país vulnerable. Que el gobierno reconozca esa vulnerabilidad y diga, bueno, ayúdennos, me parece que es un buen comienzo. Después hay que ver qué se logra, qué no se logra. Yo creo que están dadas ciertas condiciones para que la condicionalidad del fondo no sea excesiva, porque en general las críticas del fondo que ha hecho en el artículo 4 no han sido tan agudas, e incluso en algunos casos el fondo ha recomendado, le ha dicho que el Banco Central tiene que tener cierto cuidado en la manera en que baja la inflación, porque si tiene tasas demasiado altas va a afectar la economía. El Banco Central decía que no, o sea que casi como si fuera un poquito hasta a la izquierda del Banco Central en ese sentido. Entonces yo no creo que haya condicionalidades excesivas. Ahora, lógicamente, tiene que haber una rápida negociación, puede ser un mes o algo así, lograr un monto considerable y ver que las condicionalidades efectivamente sean, digamos, por el gobierno y políticamente aceptables. ¿Y cómo ves vos, economista y de experiencia en el tema financiero, cómo ves, porque decís un mes, se habla de posiblemente 6 semanas para que haya algún acuerdo por lo menos firmado, ¿cómo ves al mercado financiero en el medio, el dólar y el evento que hoy comentábamos de la licitación del martes de las LEBAC? Sí. ¿Es un riesgo alto? Bueno, las LEBAC, digamos, todo el que está en el mercado sabe que puede salirse de las LEBAC cuando quiere, no hace falta esperar al vencimiento. Igualmente hay gente que no participa de los mercados y posiblemente el martes sea un día de preocupación. Nuestras estimaciones, porque digamos del monto que hay de LEBAC que vencen, una buena parte la tiene los bancos, que eso en la medida que no hay corrida de depósitos no es problemático, se maneja de otra manera, y la ANSES. Entonces yo te diría que hay un máximo potencial de corrida del orden de 170.000 millones de pesos, igual posiblemente sea bastante menos, porque también está todos los pases que han habido en todo este tiempo, pero yo lo que creo es que hay, sea por los LEBAC o por otra razón, la postura del gobierno que hay que definir es qué pasa si hay, en este momento hay una cierta calma en los mercados, ¿verdad? El Banco Central en el mercado spot prácticamente no interviene, el dólar está aumenta poco, hay un momento de cierta calma. Pero ¿qué pasa si esa calma por el vencimiento del martes o por otras razones empieza nuevamente una corrida? Y ahí es muy importante ver la postura del Banco Central, si va a defender un determinado valor, dado que también ya el peso se devaluó más que el real, que el rublo, que la lira, o sea, ya esa parte ya la tuvimos, entonces ahora ya estamos muy en temas domésticos, entonces yo creo que es el momento que el Banco Central tiene que defender al ahorrista, tiene que defender al asalariado, en el sentido de saber que si el dólar sigue subiendo, se va a propagar un temor que va a repercutir en precios, que va a perjudicar al ahorrista, y yo creo que en esos casos hay que intervenir. Claro, hay que intervenir con fuerza. El ejercicio que te iba a hacer es el siguiente. Vos decías 170.000 millones de pesos. Supongamos que la mitad de eso, 80.000, digamos, millones de pesos, queda liberado, va a buscar el dólar. Estamos hablando de, para redondear, 4.000 millones de dólares. En una corrida diaria es un monto muy importante. ¿Vos creés que el Banco Central estaría dispuesto a sacrificar ese monto para defender el valor del peso o dejarlo correr? Y te completo, si lo dejara correr al dólar, ¿te preocupa el traslado a precios y una disparada inflacionaria? Yo creo que así como en su momento, ganar o perdiera, porque algunos ganan, otros pierden, el gobierno, digamos, el Banco Central aumentó reservas y aumentó LEBAC y ahora quieren irse, hay que dejar que se vayan. Uno puede decir, bueno, ¿a qué precio? Hoy en día la mayoría están perdiendo de acuerdo a las últimas devaluaciones, ¿verdad? Ahora, el tema es, para mí es muy importante que más o menos se pueda vender a esos 4.000 millones de dólares, alrededor de 23 pesos por dólar, y se vayan. Y uno debería tener ahí bastante expectativa que la corrida se termina o se frena por lo menos por un periodo X, ¿sí? Entonces... O sea, tu recomendación es que se vayan. Para mí es que... Mi recomendación es que si la demanda de dólares persiste, el Banco Central venda y pase a un esquema de intervención más de tipo flotación administrada
¿Y lo acepta el gobierno en esa humildad que vos dijiste? Si tiene que vender 4.000 millones de dólares, que vende. Y si tiene que vender 6.000 o 7.000 o 10.000 también. Porque ¿Lo así acepta el gobierno eso? Bueno, es una duda porque el Banco Central ha sido cambiante en sus políticas. Y si bien dice que está por la flotación, también dice que cuando hay cosas disruptivas, hay dinámicas disruptivas, puede intervenir. Para mí sería una dinámica disruptiva esta y ameritaría intervenir. Porque la contraria es dejar que el dólar suba y hacer que mucha gente que hoy está ahí expectante, un poco asustada, pero está expectante, se asuste mucho más. Entonces la corrida se amplifica. Y es muy importante, digamos, cuando hay miedo, cortar ese miedo. Pues si vos ves un incendio, ves que te incendian por todos los costados, es un pánico terrible. Entonces yo creo que el gobierno lo que debería decir, bueno, si hay una cierta masa de dolarización que no podemos evitar, no le vamos a regalar, no es que le estamos regalando los dólares, estamos vendiendo a 23, ponele, pero pensando que con eso contenemos y que cuidamos que el dólar no vaya más allá, porque justamente se traslada a precios, lo que vos comentabas. La inflación claramente va a ser mucho más alta, yo creo que puede llegar a ser 24% este año, depende cómo siga la dinámica. Entonces, es muy importante en algún momento tomar una postura fuerte en cuanto a si es un dólar razonable o no. Yo creo que en este sentido un dólar hoy de 23, si el mercado te testea, debe ser un dólar suficiente para que vos les dé las divisas que quieras. Yo digo, mi visión, el riesgo de esta estrategia que recomendás es si realmente el Banco Central tiene fuerza con el stock de reservas para enfrentar una corrida o no. Pero digo, bueno, abre un poco. Sí, yo diría 55.000 millones de dólares, si bien no es un nivel exageradamente alto, es suficiente a mi juicio para lo que está pasando en Argentina. Después seguirán discusiones, el dólar siempre se va a discutir cuál es el valor que tiene que tener o no tiene que tener, pero es un valor bastante más alto hoy mucho más alto que lo que había antes del cepo, y es un valor que creo que se puede razonablemente defender, como que bueno, que no hay un atraso cambiario tremendo, yo creo que se puede defender y que hay que defender justamente el poder adquisitivo de los que ganan en pesos y de los que tienen ahorro en pesos y no inducirlos a una estampida. Gabriel, te cambio, mirá la pregunta que te voy a hacer. Estuviste con Roberto Labaña, o sea, hacemos referencia a la gestión de Néstor Kirchner y demás, y uno de los temas que se habla en todos los medios, cualquiera sea el tipo de periodista, es la división de ministerios, la unidad de mando, ¿sí? Y vamos a hablar de este tema, la unidad de mando. De alguna manera, mencionaste la intervención de Sturzenegger y todo el mundo dice, cualquiera sea la extracción política, dicen Sturzenegger en diciembre, le cortaron las manos, una frase, o las piernas, una frase maradoniana, ¿no? Bueno, le cortaron las piernas. Ahora, vos ves qué es lo que está pasando acá, que como que Sturzenegger, para que lo que vos estás planteando, necesita el guiño del presidente de la Nación, el guiño de Mario Quintana, Lopetegui, etcétera, etcétera. O sea, vimos hasta diciembre que se lo apoyaba a Sturzenegger, Sí. después se lo apoyó a Quintana, después se lo vuelve a apoyar a Sturzenegger. Sí. Y podemos pensar que si la economía entra en una dinámica medio recesiva, se lo va a volver a apoyar a Quintana. O sea que esas cosas no van. O sea, el gobierno ha fallado en la unidad de mando. Bien, o sea, bien. claramente Ahí estaba. la unidad de mando que había en la época de Labaña, que entre paréntesis, yo participaba mucho en los acuerdos con el Fondo Monetario, que el último acuerdo con el Fondo Monetario, Argentina estaba, digo Labaña y digo Néstor Kirchner, orgulloso de lo que se había logrado, porque prácticamente lo redactamos en Argentina, lo discutimos un montón. Y no fue un mal acuerdo. Es cierto que no nos prestaban, prácticamente era renovar lo que había, y después cuando se pudo se canceló. Pero no quiere decir que todo acuerdo con el fondo tiene que ser un acuerdo leonino que nos vaya a, digamos, a hacer que la vida sea mucho peor o cosas por el estilo. Creo que tiene que el gobierno demostrar capacidad de negociación y de defensa de su propio programa. Bien. Sebastián Rivera, vos acá escuchás todos temas de economía, ¿cómo me van a atajar a mí? Soy delegado de ATE, justo en el Ministerio de Agroindustria, pero acá el doctor Recalde, cuando hablamos de las medidas del fondo, flexibilización laboral. ¿Lo están viendo así ustedes desde ATE? Sí, yo te escuchaba a vos de quiénes pagamos el ajuste, ¿no? Y el ajuste, uno de los que estamos pagando claramente somos los empleados públicos. El diputado decía bueno, dar buenas noticias, queremos dar, pero bueno, si no es el tiempo histórico, es lo que nos toca. Para los empleados públicos en estos últimos 2 años de gobierno de Cambiemos no hubo una buena noticia para nosotros. Despidos, bajas de horas extras,
reducción de políticas públicas. Nosotros, para que tengas un dato, en el 2015, a fines de 2015, cuando inició esta gestión, éramos 3.700 trabajadores contratados bajo el régimen que se conoce para los trabajadores del Estado como Ley Marco. Hoy, con la reducción de 330 trabajadores que hizo el ministro Echeverre, quedamos 2.700. Y sobre todo se afecta a un sector del ministerio que es la agricultura familiar. Con lo cual, nosotros tenemos 2016, más o menos la misma cantidad de despidos, intentos de despidos en abril de 2016, que se da justo en el momento que se bajan las retenciones y hay una devaluación del 40%. Y hoy tenemos la misma... Es un sector donde vos estás trabajando que no le va mal. Efectivamente, pero es la misma situación. En este año tenemos devaluación y tenemos baja de retención de la soja de medio punto por mes. Con lo cual, el ajuste lo pagan los trabajadores en parte del Estado, le sumamos a los jubilados, etcétera, etcétera, pero los trabajadores del ministerio estamos pagando, ¿sí?, cuando hay una transferencia de ingresos al sector para el cual nosotros trabajamos. Cortito, y no es una chicana, ¿no? Cuando ves un nombramiento como la de Micaela Méndez, como directora de gestión comunicacional de la Dirección General de Discurso de la Subsecretaría de Comunicación Presidencial de la Secretaría General de la Presidencia, ¿sí? Era una fonoaudióloga, el presidente de la Nación, que salió en el boletín oficial este nombramiento. Y ustedes son despedidos, porque Castañeto hizo referencia a la sensibilidad. Esto obviamente hiere la sensibilidad de los despedidos, ¿no? Mirá, lo que está pasando en el ministerio, que hay una ruptura entre los trabajadores y quien dirige en el Ministerio de las Políticas Públicas. Hay una ruptura de los vínculos. Digamos, el trabajador del Estado, como la sociedad en su conjunto, ha votado diferentes expresiones. Hay muchos compañeros despedidos que votaron a este gobierno. Hoy hay una ruptura y es muy difícil ver la continuidad en el Ministerio de las Políticas Activas, porque los trabajadores saben que hagan lo que hagan el día de mañana por este ajuste que se viene, si no son despedidos hoy, van a ser dentro de 10 días. Hagas lo que hagas. Se rompió la idea que tenían quizás muchos compañeros de que no se apunta a quizás el ingreso desmedido de gente que era ñoqui o que eran de la cámpora, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya se cayó después de 2 años. Hoy cada compañero sabe que mañana le puede pasar a él porque se le ha ido el compañero que estuvo trabajando en el ministerio más de 20 años. Y la verdad que es dramática la situación para los despedidos, obviamente, pero también para el trabajador que sigue en el ministerio día a día. Hay mucho miedo y se intenta convencer que los compañeros retomen la actividad, ya no como al inicio de la gestión, de, bueno, estamos convencidos de que quizás puede ser. No, ya es a través del miedo y el disciplinamiento. Es otra etapa la que estamos viviendo en el ministerio. Bueno, gracias por muchas gracias por estar acá, por contarnos lo que está pasando. Gracias a todos por estar acá. Carlos, los mineros de Río Turbio hace 4 meses que no trabajan. Es decir, la intencionalidad parece querer privatizar esa mina, porque hay un plan de los 4 sindicatos para cómo reactivar la mina y está parada. Y nosotros necesitamos que la mina esa funcione. Gabriel, muchísimas gracias por estar. Martín Medina, que tiene que dar la cara en momentos más duros, así que muchísimas gracias. Gracias por estar acá. A todos, intercambio de ideas, todas las voces, las diferentes posiciones. Tratamos de abordar todos los temas de lo importante que está ocurriendo en Argentina. Nos queda corto, ¿no? Sí. Ya tendríamos que hacer 2 horas, después vemos. Vamos a pedir acá a CN23. Bueno, señores, hasta la semana que viene. Chao. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino.